Hola, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestra enseñanza del día miércoles porque apenas supimos de que entramos en la tercera ola y el tercer ciclo y no sé qué más. En fin, estamos otra vez confinados y en algunas ciudades del país ya hay toque de queda. Vamos a hablar con papá y a escuchar de lo que tiene para nosotros. Acompáñame al Salmo capítulo 25, número 15, por favor. Salmo 25, verso número 15, porque este es momento para no perder el ánimo. Escucha bien, momento para no perder el ánimo. Salmo 25, 15. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Una vez más, mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Padre, gracias te damos por tu palabra que es verdad. Y gracias porque al ser ella verdad, podemos como hijos tuyos o como aquellos que venimos a buscarte, encontrar que en estos momentos no son momentos propicios para caer en el desánimo o permanecer en el desánimo o siquiera permitir que llegue el desánimo a nuestra vida. Hoy venimos aquí entonces como tus hijos, como tu pueblo, como aquellos que buscamos para que a través de tu Santo Espíritu nosotros hoy podamos levantarnos y permanecer siempre con ese ánimo y con esa expectativa, porque nuestra esperanza está puesta en ti. Oramos en el nombre de Jesús, como un acuerdo, y el pueblo cuando la iglesia dice amén y amén. Muy bien. Si nos detenemos a observar las características de una trampa, estas podrían ser entonces que es profunda o que puede ser profunda, que es oscura, que es fría, que es solitaria, que está hecha de un metal más fuerte que puede atrapar la presa, por ejemplo de hierro, ¿cierto? Que puede tener elementos punzantes que vienen a herirnos, que puede contener elementos venenosos, es decir, que pueden realmente o matarnos o adormitarnos. Al ser una trampa, esta lleva sencillamente a la pérdida de la libertad y en algunas ocasiones puede llevar a la muerte. Cuando el ser humano cae en una situación de estas, es decir, va caminando y sin percatarse cae en una trampa, las preguntas que surgen básicamente son: ¿por qué a mí? ¿Cómo no me di cuenta de esto? ¿Qué tonto fui? ¿Por qué no escuché o no percibí lo que estaba pasando a mi alrededor? Sin embargo, muy adentro de nosotros, muy adentro nuestro, sabemos que pronunciamos susurrantemente: Dios, ayúdame. Y es que se levanta esa voz con susurro. ¿Acaso no estás aquí, Señor? O incluso cuando con ironía lanzamos a veces apreciaciones tales como: ¿no es que me amas? En fin, de aquella trampa en la cual las circunstancias vienen a agredirnos, a asediarnos, a enredarnos, solamente realmente nos puede sacar el Señor. Pues está visto que entre más la presa trata de zafarse, entre más intentemos o entre más intenta una presa luego haber caído en una trampa de zafarse, o terminará lastimándose más, terminará totalmente desgastado, desfallecido por sus fuerzas porque ya las ha agotado todas, o sencillamente va a terminar enredándose mucho más y llegará a morir. Con el COVID pareciéramos que estuviésemos en una trampa, y es que realmente estamos en una trampa que es un planeta Tierra, porque de aquí nadie puede salir, salvo de pronto los astronautas que están en la Estación Internacional Espacial, que aunque al verlos a ellos allí distantes de nosotros, podemos también afirmar que ellos también están en una situación de mucha mayor vulnerabilidad que nosotros, porque no fuimos diseñados para estar en el espacio, sino fuimos diseñados para estar en la Tierra. Entonces esta situación de impotencia, de incertidumbre, de miedo, de noticias que nos señalan que se acrecienta el contagio, que es que el siguiente vacilo que viene o la siguiente situación que llega del COVID es mucho más fuerte que la primera, que antes era un 3 o entre el 1 y el 3%, ahora está entre el 14, el 15, 16% de contagio más severo. Pues entonces nos vemos atrapados realmente en una trampa y desde luego caemos o podemos llegar a caer, o podemos continuar permaneciendo en el desánimo. No sé cuál sea la situación tuya. He pasado por momentos complicados en estos días, claro que sí, porque pues estamos desarrollando todo para poder salir, para poder agruparnos, para poder volver a integrarnos, y no ha sido fácil. Más aún cuando ahora enfrentamos esta situación de
Nuevamente, un confinamiento temporal, medidas que aseguran las autoridades para poder mitigar el contagio. Bien, entonces, como este no es momento para perder el ánimo, entonces vamos a mirar cómo llega el desánimo. Dividí esta predicación en 2 capítulos, pues el Señor me llevaba a dividirla en 2 capítulos. El primero, cómo llega el desánimo. Primer punto, cómo llega el desánimo. Primer punto, el primer capítulo, cuando me quedo en las circunstancias. ¿Cómo llega el desánimo? El desánimo llega cuando tú y yo nos quedamos en las circunstancias. Luego el sacrificio y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, del Maestro en aquellas circunstancias tan dolorosas, tan fuertes, tan chocantes para el ser humano, de ver a una persona inerme allí en una cruz totalmente imposibilitada para defenderse. Pues entonces las situaciones vividas por los apóstoles y por los seguidores de nuestro Señor Jesucristo no fueron nada halagüeñas ni nada satisfactorias. Se les vio acorralados en la trampa del desánimo. Algunos bajaron totalmente los brazos, algunos definitivamente se encerraron en sus casas porque los estaban buscando para matarles o para asediarles, y algunos otros sencillamente volvieron a sus viejas costumbres del trabajo, como fue el caso de Pedro, que fue a tirar nuevamente las redes y no pescaba nada. Y entonces empezó a limpiarlas y a lavarlas. Cuando un pescador limpia y lava las redes, es señal de que ha pescado, y el hecho de que estén los peces allí en la red y dejar allí la sangre y dejar las cosas allí, de las escamas y todo eso, pues va a llegar a pudrir la red. Entonces lo que hace el pescador después de ir a la pesca es sacar la pesca y lava las redes y las remienda o las cose de nuevo. Esto estaba haciendo Pedro y los demás, pero no habían pescado nada. Estaban totalmente rodeados por las circunstancias. El pasado domingo, en la predicación que el Señor nos llevaba acerca del poder del sello roto, o el poder de un sello roto, pudimos comprender que solo hay una autoridad superior, o una autoridad que supera la autoridad de los hombres, tanto en lo civil como en lo religioso, y que incluso esta autoridad llega a superar la autoridad de la muerte sobre un individuo, porque solo la autoridad de Dios Padre pudo llegar a romper el sello que contenía el cuerpo del Señor Jesucristo inerte allí en esa tumba, en ese lugar oscuro. Solo el poder y la autoridad de Dios Padre fue el que reventó, el que rompió ese sello y el que movió la roca, y el que sencillamente, de una manera extraordinaria y sorpresiva para la misma guardia romana, no les permitió siquiera defenderse, o por lo menos impedir, no defenderse, sino por lo menos impedir que sacaran el cuerpo del Señor Jesús. Y sabemos que no fueron los apóstoles, porque los apóstoles corrían bajo circunstancias de desánimo. Entonces usted y yo debemos tener presente que las circunstancias nos van a rodear. Por esa razón entonces debemos buscar aquella autoridad que es una autoridad superior, y vivir bajo su instrucción, vivir bajo su cuidado, bajo su amparo. ¿Cómo también llega el desánimo? Segundo punto de este primer capítulo. Bueno, pues cuando escucho y busco en lo que no es. Cuando escucho y busco en lo que no es. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente en que nosotros empezamos a buscar todo y la solución y las circunstancias de cómo salir en todo aquello menos en lo que realmente debemos buscar. Y es que empezamos a ir de un lado al otro, ¿cierto? Pero si usted y yo caminamos de manera centrada, pues podemos buscar en lo que es. Y se cae básicamente en la táctica que usa el enemigo para venir a atacarnos, y es el TAC: tienta, acusa y culpa. Tienta, acusa y culpa. Y ese tienta, acusa y culpa lo utiliza el enemigo para sencillamente encerrar, acorralar, generar temor, pánico, miedo, incertidumbre en el ser humano. Y viene con pensamientos intrusivos, en donde viene una que otra tentación, y en donde viene una que otra situación para resolver la necesidad, y viene una tentación que otra, o una situación muy así como muy halagüeña para poder salir de esto, y entonces terminamos cayendo en una trampa peor, o terminamos cayendo realmente en una trampa. Por esa razón, lo que tenemos que tener presente es que debemos considerar los eventos que están sucediendo, esas circunstancias que se están sucediendo, y buscar donde debo buscar realmente. Tercero, ¿cómo llego a desanimarme? Bueno, ya sabemos que nos desanimamos porque escuchamos y buscamos donde no es. Entonces escuchamos muchas cosas, buscamos muchas cosas, pero no estamos escuchando ni buscando donde es. Tercero, ¿cómo llega el desánimo?
cuando lo que usted y yo hacemos, o cuando lo que he hecho, o cuando lo que has hecho, no lo hemos hecho para Dios. En otras palabras, cuando nosotros lo hacemos para nosotros mismos, cuando lo hacemos para satisfacer algo en particular o para satisfacer a un tercero, pero no para Dios. Hay una historia acerca del pastor Adrian Rogers, que fue un artista de cine en Hollywood, y que después de ser artista de Hollywood se hizo predicador del evangelio. El pastor Adrian Rogers dice, o contó, pues, que ya falleció, que de niño él llegaba a la iglesia y encontraba un letrero que decía: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y entonces él erróneamente llegaba pensando y lo interpretaba como que había entrado al santo templo del Señor y que debía sencillamente actuar de una manera religiosa. Y es que cuando usted y yo lo que hacemos, lo hacemos de manera religiosa, o con actos religiosos, o mediante actos religiosos, pues sencillamente vamos a terminar desanimados. ¿Por qué? Pues porque lo religioso nunca va a darnos la salida. Bueno, hay algo particular, y es que usted y yo tenemos que tener muy presente que nosotros somos realmente el templo de Dios. No es un edificio, no es de ladrillo ni es de cemento. Buscamos arreglar y buscamos mejorar, buscamos adquirir y buscamos ampliar el templo y mejorarlo para las condiciones de la ciudad y las condiciones de la iglesia. Claro que sí, pero es que ahí no está el Señor está en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y entonces algunos buscan, ¿cierto? Y algunos están haciendo cosas no para Dios, sino para agradar a terceros. Entonces divorcian la relación y su condición como hijos de Dios de la realidad del mundo secular. Es decir, es que esto se hace en la iglesia, esto se hace allá con el hermano pastor, esto se hace con el hermano que es líder, esto se hace con el hermanito que está orando, que está leyendo, pero es que esto es en la iglesia, pero allí en la oficina, allí en la universidad, allí en mi casa, allí en el tránsito, allí en el lugar donde presto mis servicios o donde comercializo los productos, allí es otra cosa. Entonces hay un divorcio entre lo que es el desarrollo de la vida como creyentes frente a lo que es el desarrollo de la vida diaria. Y ahí tenemos que preguntarnos si realmente nosotros estamos buscando satisfacer un deseo santo, si estamos realmente calculando la torre, lo calculamos realmente, si realmente era factible o no era factible, si realmente esto que estamos haciendo es un testimonio y va a atraer a otros para el Señor. Entonces, ¿cómo nos están viendo los demás? Y no es que deba vivir aparentando, de vivir una vida de apariencia, para nada, sino que realmente tenemos que considerar es que usted y yo debemos vivir en una comunicación con el Señor, fijando nuestra atención en lo que es su palabra y analizando y considerando las circunstancias para saber cómo enfrentarlas o cómo resolverlas. Por esa razón, entonces vamos a un segundo capítulo, porque tenemos presente que este no es momento para perder el ánimo. Este es el momento para perder el ánimo. Entonces, el segundo capítulo es momento para no perder el ánimo. Primer punto de ese segundo capítulo. Bueno, entonces, si sabemos y entendemos que perdemos el ánimo cuando nosotros nos quedamos en las circunstancias, pues el primer punto que usted tenemos que tener presente para no perder el ánimo es que nos debemos llenar de su palabra. Nos debemos llenar de su palabra. Y es que las circunstancias vienen a constreñir nuestra mente. Las circunstancias vienen a oprimirnos y vienen a asediarnos. Las circunstancias vienen a atacarnos en nuestras necesidades y vienen a presentarnos situaciones complejas que no sabemos cómo o de qué manera resolver. Sin embargo, la palabra dice que la fe viene por el oír, y lo que se oye es el mensaje de la palabra de Dios. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra del Señor. Entonces, dedicarle tiempo a la meditación. Tenemos que extendernos un poco más de nuestro tiempo habitual, desde luego que sí, porque las circunstancias así lo ameritan. Tenemos que entender entonces que si nos levantamos temprano o si nos acostamos muy temprano, o si nos acostamos muy tarde haciendo actividades que no son, entonces tenemos que levantarnos más temprano o acostarnos un poco más tarde para poder establecer esa comunicación con el Señor y llenarnos de su palabra. Porque debemos dedicarle tiempo a esa meditación. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está diciendo acá? Entonces aquí me dice, por ejemplo, que vienen unos 15 días de confinamiento, ¿cierto? En donde no está permitido salir a los bancos, sino bajo un número de cédula, que no está permitido llegar a los supermercados, sino bajo un número de cédula, que las diligencias no se van a hacer de esta o cual manera, sino bajo un número de cédula, que si se pueden hacer todavía actividades de trabajo en casa, pues se deben estar resolviendo. Pues entonces tengo que analizar las circunstancias y debo entonces, a través de la meditación, considerar qué hacer. ¿Qué me dice el Señor? Bueno, que me someta a las autoridades.
Entonces, si me someto a las autoridades, pues entonces tendré cuidado de no ir al banco todos los días, sino ir solamente, específicamente, el día que me corresponde. Buscar salir una sola vez si es posible para no estar yendo todo el mes o cada 15 días o dentro de los 15 días o durante el mes 1, 2 o 3 veces al banco, sino ir solamente una sola oportunidad en lo que sea posible. Si es factible, entonces adquirir recursos o adquirir los bienes que se adquieren a través de mensajería y aplicar el alcohol o el amonio cuaternario a los productos que me lleguen, pues claro, tengo que ir haciendo, ¿cierto? Eso es lo que tengo que tener presente frente a llenarnos de la palabra del Señor y meditar en las circunstancias. ¿Por qué? Porque en cuanto a ti y a mí no sea posible, tenemos que practicar la palabra. Pero la palabra no dice, a ver, mijito, cuando llegue el COVID-19, usted debe echarle alcohol a tal cosa. Sino más bien lo que el Señor enseña en su palabra es que cuando las autoridades están dando instrucción, debo someterme a ellas. Pero que también me dice acerca de las pestes o acerca de las pandemias que ocurrieron también en la época del tiempo bíblico, que había un tiempo de aislamiento y debo tener presente ese tiempo de aislamiento. Entonces no debo estar procurando hacer fiestas, piñatas y todo lo demás por fuera o buscar reunirme con muchas personas, ¿cierto? Al dedicarle tiempo a la meditación de la palabra, entonces también debo dedicarle tiempo a cómo voy a llevarla a la práctica, es decir, de qué manera la voy a practicar. Por medio del sentido común debo acotejar o debo realmente concluir algunas acciones puntuales para que lo imposible sea del Señor y lo posible se resuelva por medio mío o lo lleve yo a cabo. Porque si yo no va a bajar a hacer cosas que yo tengo que hacer. Vamos a unos ejemplos particulares que quiero que entreguemos aquí frente a llenarnos de su palabra para entender que este no es un momento para perder el ánimo. En Nehemías capítulo 8, verso 1 y siguientes, debemos entender que el pueblo hizo algo particular. Aunque bien es cierto, Nehemías no pasaba por momentos de pandemia, fíjate lo que pasa con esta gente. Ellos dicen así, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro de Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Verso número 2. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Escuche bien aquí, de todos aquellos que podían comprender la lectura. Eso significa entonces que aquí tenemos que darla a la comprensión, no al acomodo. Por eso debemos sacar esas emociones de allí y analizar la situación, meditar en ella. Continuamos entonces. Y la leyó en presencia de aquellos en los cuales, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Entonces debemos estar atentos, no distraídos, no dispersos, concentrados en la lectura. Pero me llama la atención cuando le estaba desarrollando este mensaje que dice frente a la puerta del agua. Y Jesús dice que de aquella persona que beba del agua de la vida, de él correrán ríos. Y fíjate que Jesús dice, yo soy la puerta. Luego entonces tenemos que llenarnos de su palabra porque Él es la puerta. Y de Él manarán ríos de agua viva. Entonces si de Él manan y yo me voy a la puerta del Señor Jesús y me quedo en la puerta, que Él es la puerta de llegar al Padre, pues entonces de mí correrán ríos de agua viva. Algo que tengo que tener presente también, eso es lo que se dice en Tesalonicenses, frente a aquellos de Berea, que cuando los apóstoles enseñaban la palabra, dice que los de Berea la oían la palabra y la escudriñaban con avidez. ¿Sabes? Uno de los sinónimos de la palabra avidez tiene que ver con sed. O sea, la escudriñaban con sed, la escudriñaban con hambre, la escudriñaban con apetencia, no con desgana, no con deseo. Ok. Segundo punto. Es un momento para no perder el ánimo. Lo perdemos entonces cuando nos quedamos en las circunstancias, nos perdemos cuando escuchamos y buscamos donde no es, pero no perdemos el ánimo cuando nos llamamos de su palabra. Y segundo, aquí, escuche bien aquí esto, cuando buscamos apoyo espiritual. Para aquellos que no es espiritual o para aquellos que no son espirituales, todo lo que puede decir la palabra pues sonará loco. Ahora, no estoy diciendo aquí que hagas cosas locas y absurdas, para nada. El Señor siempre nos llama a estar siempre conscientes de nuestra acción, de nuestras acciones y sobre todo estar entendidos de lo que estamos haciendo. Él no nos quita a nosotros la voluntad, sino nos dice que pongamos nuestra voluntad y la sometamos a su voluntad, para que comprendamos que ella es buena, agradable y perfecta. Pero por esa razón nos deja entonces también en nuestra voluntad, que es el alma, mente, emociones y voluntad, a
aquí nos deja la voluntad para que nosotros, a través del sentido común, a través de la búsqueda de la sabiduría, podamos entonces realizar actividades particulares, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si estoy en desánimo, o si ya estoy en el desánimo y me siento de fallecer y veo que las cosas no me funcionan, o veo que no encuentro la ruta, pues entonces busco apoyo espiritual. Y cuando hablamos de buscar apoyo espiritual, es buscar consejería, es buscar en otros una respuesta que quizás Dios me está dando, pero no la comprendo. Es buscar en otros aquello que es ese mensaje, la palabra, esa instrucción del Señor que me puede llevar a través de un tercero a ser confrontado, que me puede llevar a través de la meditación de la palabra con un tercero a encontrar coherencia en lo que estoy buscando, ¿cierto? Entonces debo buscar consejería, debo también pedir apoyo a los ancianos de la iglesia para que oren por mí. Entonces no está mal que llamemos y digamos, necesito que me apoyen en oración porque no sé qué hacer, no sé cómo resolver los asuntos. Lo secular entonces, mi querido, debe ser santificado. Entonces, si lo que me está afectando es lo que está afuera, pues entonces debo entender que eso afuera también debe ser afectado por mi vida y por mi vida en santidad. De esa manera entonces Jesús va a ser glorificado en absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús vive en todo a través de su Santo Espíritu en nosotros. Nosotros somos santos todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso levantamos manos santas, manos limpias. Por eso buscamos que nuestro corazón sea íntegro. Solo buscamos a aquel que solo nuestra actitud sea intachable, ¿cierto? Para cumplir entonces con el propósito de habitar en el lugar santísimo del Señor. No solamente los domingos, no solamente mientras oramos, no solamente mientras estamos acompañados del líder o del pastor, o mientras estamos el domingo en la iglesia, o mientras estamos conectados a través de la iglesia en casa, sino en todo momento. Nos puede resultar difícil, sí, mi querido, nos puede resultar complejo porque estamos desanimados, estamos confundidos, claro que sí, pero debemos esforzarnos en hacerlo. Ahora, si cometemos cualquier error y cualquier pecado en ese sentido, pues buscamos sencillamente pedir perdón, perdonar y recibir ese perdón de Dios y vivir conforme a ese perdón. Amén. Busquemos apoyo espiritual. Dice, si estás enfermo, busca a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Dice el Señor en su palabra que si usted y yo nos rodeamos de buenas compañías, entonces no tendremos dificultades, que nos unamos en yugo igual, que no en yugo desigual lo hagamos, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Ok? Entendemos entonces que perdemos el ánimo, mi querido, cuando lo que hacemos o lo que hemos hecho, creemos que lo hemos hecho para Dios, pero no ha sido así. Entonces usted y yo, un momento para no perder el ánimo, tenemos que tener presente que hemos de buscar esa restauración. Estoy todavía en este tema, en este punto, frente a buscar el apoyo espiritual. En la segunda carta de Corintios, capítulo 7, verso 1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos. Buscamos apoyo espiritual, no estamos buscando una purificación, ¿cierto? De todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces tenemos que recordar que nosotros fuimos creados para conocer tres mundos, o para vivir y para ser afectados y para vivir conforme bajo el control y el dominio del Señor, ¿cierto? De esos tres mundos, pero también bajo nuestra responsabilidad del mundo espiritual, del mundo psicológico y del mundo material. Estos mundos pueden ser considerados que están sobre nosotros y que quieren dominarnos. El mundo dentro de nosotros y el mundo que está a nuestro alrededor pretenderá dominarnos. Entonces nuestra carne querrá volver a lo de antes, el mundo querrá influenciarnos a nosotros. Pero estos mundos se relacionan, mi querido, a través del espíritu, el alma y el cuerpo. Y nuestro espíritu se relaciona con el Señor a través de la guía del Espíritu Santo, una conexión permanente que tenemos. Nuestra alma tenemos que someter a esas emociones y guiarnos bajo los principios de la palabra del Señor. Y nuestro mundo físico, en buscar no alimentar ese mundo físico, esa carne, para que permanezca esa carne sometida al Señor, ¿cierto? Cuando usted y yo tenemos nuestra alma, una relación correcta con el mundo psicológico, con el mundo, con nuestra psiquis, ¿cierto? Entonces estaremos felices. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nuestra mente, nuestras acciones y nuestra voluntad, al ir en una conexión permanente y en una relación de armonía en nuestro ámbito de lo espiritual, entonces podremos permanecer felices. ¿Por qué, mi querido? Pues porque nuestro espíritu está en una permanente y constante y correcta comunicación con el mundo espiritual. Entonces nuestro espíritu, que está en santidad
inundará con santidad el alma. Y por eso entonces gozaremos de paz, de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y de dominio propio. El plan de Dios está dado para que usted y yo eventualmente vivamos entonces en las tres realidades de la salud, de la felicidad y de la santidad. Pero no está sencillamente dado porque yo quiero que mis hijos vivan así, sino está dado para que lo vivamos en realidad. Entonces debemos darle un vistazo a nuestra vida y reconocer si lo que hicimos o lo que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo para buscar un apoyo espiritual o sencillamente para satisfacer lo que he escuchado o lo que estoy buscando y satisfacer entonces mi voluntad o mi santa y soberana voluntad. Veremos entonces un tercer punto dentro de este segundo capítulo que tiene que ver con el momento para buscar, para no perder el ánimo. Y es que usted y yo debemos buscar darle la gloria al Señor Jesucristo. Debemos buscar darle la gloria al Señor Jesucristo. Y en el Salmo capítulo 4, verso 6 dice lo siguiente: muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Bueno, pues entonces, muy fácil podemos llegar a ser engañados, ¿cierto? Si no estamos caminando en la luz de la palabra del Señor. Charles Lindbergh fue un aviador norteamericano que realizó la primera travesía sin escalas entre Nueva York y París. Y cuenta en una ocasión que cuando él volaba en una densa niebla sobre el espacio de Terranova, él notó que la humedad sobre las alas del avión comenzaban a congelarse y sencillamente en las alas del avión pues entonces están los alerones y no podían moverse, ¿cierto? Entonces él sencillamente pensó, esta gran aventura va a terminar muy rápidamente, ¿qué debo hacer entonces? Entonces en un momento de inspiración este hombre eleva el avión, ¿cierto? Y sobrevuela la niebla o la neblina y llega a una deslumbrante luz solar. Y esta luz solar lo que hace es que derrite el hielo que estaba sobre las alas, entonces pudo terminar su vuelo en el sector de Terranova. Y acaso hay momentos en los cuales usted y yo vemos neblina, es decir, esta neblina nos está opacando y nos está quitando la oportunidad de ver las cosas que Dios nos está mostrando o las cosas que Dios nos está presentando. Pues entonces, si eso es así, tenemos que ser conscientes de que debemos levantarnos por encima de la neblina. Si estamos en medio de ella o estamos volando por debajo de ella, pues entonces no nos está permitiendo ver la claridad del sol. Si estamos en medio de ella, estamos a oscuras, tanto a la derecha, izquierda, al frente y abajo. Entonces tenemos que sobrevolar, tenemos que ir tras la búsqueda de Dios para darle la gloria al Señor Jesucristo. Pues entonces, mis queridos, Dios tiene una palabra de ánimo para ti y para mí. Usted y yo debemos entonces acercarnos al corazón de Dios y podemos entonces saber y reconocer que la luz del Señor en cualquier lugar, en nuestro más sombrío corazón, va a llegar y va a quitar ese hielo y nos va a levantar con ánimo y nos va a dar las fuerzas para levantarnos. El libro de Colosenses capítulo 3 verso 17 dice lo siguiente: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿A qué me lleva esto, mi querido? A que todo lo que yo esté haciendo, meditación, oración, evaluación con del sentido común, consideraciones en particular, si esto es un deseo santo, si esto realmente da testimonio, si me estoy dejando embargar o inundar de muchas cosas que vienen a opacarme o que vienen a oscurecerme, si todo esto lo estoy haciendo y está opacando la gloria de Cristo, entonces debo sacudirme todo ello e ir rápidamente a darle la gloria a nuestro Señor. Porque Jesús estuvo metido en una tumba oscura, pero entre tanto la palabra de Dios dice que Él descendió al Seol y enseñó, es decir, reveló la palabra a aquellos que estaban en el Seol. Pero la muerte no pudo contener al Señor Jesucristo, luego lo saca de esa tumba, de esa trampa de oscuridad y de muerte, y lo levanta en gloria y majestad, y le devuelve un cuerpo glorificado. Luego, mi querido, si usted y yo, y vamos aquí entonces a la conclusión, si usted y yo estamos perdiendo el ánimo y estamos cayendo rápidamente en el desánimo, lo que el Señor nos dice sencillamente es que busquemos darle la gloria al Señor y no la nuestra, ¿cierto? Que busquemos rápidamente entonces la restauración para poder a través del apoyo espiritual alcanzar lo que Dios quiere y sobre todo llenarnos de su palabra. ¿Para qué, mi querido? Para levantar el ánimo. Entonces pidámosle al Señor que alumbre con su luz nuestro más oscuro lugar del corazón, nuestro más oscuro lugar de nuestra mente. Roguémosle entonces que revele
las dudas que tenemos y los temores que tenemos para poderlos sacar y colocarlos ante sus pies y pedirle perdón porque los hemos albergado quizás durante mucho tiempo, o les estamos permitiendo que lleguen. Y supliquémosle entonces que si existe algún pecado y que me tiene callado, lo pueda confesar para salir de él. Después entonces tenemos que estar preparados para recibir entonces la bendición. Y la bendición está sencillamente en que no perdamos el ánimo, porque al perder el ánimo llega la desesperanza. Y al llegar a la desesperanza perdemos nuestro más sencillo objetivo. Y es, con la mirada puesta en las cosas de arriba, alcanzaremos lo que Dios tiene para ti y para mí. Busca entonces sanar tu corazón y busca entonces ser restablecido y ser sanado en tu corazón, para que nosotros en un momento determinado vayamos sabiendo y reconociendo que el Señor sí está a nuestro lado y que las circunstancias no están por encima de Él, porque Él es fuente suprema de toda autoridad y Él, escúcheme bien aquí, y bajo Él, bajo su autoridad está el poder de la tierra, el poder de los gobernantes, el poder de los religiosos, incluso el poder de nuestra propia alma y nuestro propio cuerpo, y como antonomasia el poder del enemigo. Así es de que levantemos nuestro ánimo y vamos para adelante a través de esta tercera ola de pandemia y reconozcamos que necesitamos del Señor buscando en su palabra, buscando ese apoyo espiritual y sobre todo buscando darle la gloria al Señor, no la nuestra. Padre, oramos en el nombre de Jesús de común acuerdo, te alabamos y te bendecimos. Y recordamos hoy, Señor, que en las trampas, Señor, se debe mirar es hacia arriba para buscar tu luz. Por allí, por favor, donde estás, y entrégate al Señor. Y tú que llegas por primera vez, te invito para que me acompañes en estas palabras. Di conmigo así: Señor Jesús, he caído quizás en la trampa del desánimo, he venido cayendo en el desánimo y te pido perdón por eso, porque perdí mi ruta, perdí mi rumbo. Ahora quizás nunca te he pedido que llegues a ser el Señor y Salvador de mi vida, pues hoy te lo pido, Señor. Te hago el Señor y Salvador de mi vida, y sé que todos mis pecados quedan atrás, que me levantas como una nueva creación y me haces una criatura nueva, y ahora soy hijo de Dios porque me haces derecho a ser llamado hijo de Dios. A la vez entonces el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa y me hace su casa habitación. Soy templo, mis pecados quedaron perdonados y todo queda atrás. Mi vida es una vida nueva y abundante, con esperanza y la expectativa de saber que tú eres quien me resguarda y me protege y me provee. Oramos en el nombre de Jesús de común acuerdo. Amén y amén. Bienvenidos a casa entonces. Iglesia, nos vemos entonces. Recuerde que mañana tenemos un Fuera Integral, así de que nos vemos. Chao.